Parte 5. Estos son fragmentos de los recuerdos que he reunido. He querido organizarlos en orden cronológico a mi manera, pero he descubierto que contar una historia a partir de los recuerdos de otra persona, incluso cuando pertenecen a la persona más cercana a mí por encima de todas las demás, sigue siendo algo bastante difícil. Sima escogía cuidadosamente sus palabras y recuerdos mientras hablaba del pasado de Raju Sumeyer. Tal vez estaba acostumbrada a recurrir a los recuerdos, ya que su relajada historia fluía sin problemas. Desde su pausa en ese cuento del pasado, el elenco alrededor de Raju Sumeyer parecía estar completo por el momento. Sin embargo, quizás debería decir que Lady Beatrice no ha cambiado en absoluto. Mi opinión sobre eso es la misma que la tuya, pero ¿hay algo antes de eso? Mucho antes de eso, Beatrice Subaru había recibido un shock al descubrir que aparecían los recuerdos de Raju Sumeyer. Pero al mismo tiempo, no fue difícil de aceptar. Sabía que Beatrice era el espíritu contraído de Equidna desde 4 siglos antes. Equidna había trabajado con el ancestro de Roswaal para construir el santuario y ordenó a Beatrice que vigilara el archivo de libros prohibidos en la mansión de Roswaal y que esperara a esa persona después de la propia muerte de Equidna. Como consecuencia, pudo aceptar que Beatrice había entrado y salido del santuario antes de ese momento. Esta Lady Beatrice, ciertamente, sería la de la mansión del marqués, de la que no he oído más que su nombre. Aún no he tenido la oportunidad de conocerla. Sí, esa Beatrice. Así que ella está realmente conectada al santuario. Además, ella me transportó al santuario en ese entonces. Asintiendo con la cabeza después de que Otto lo comprobara, Subaru reflexionó sobre un recuerdo de una iteración anterior del bucle. La última vez, cuando fue a rescatar la mansión, Subaru fue incapaz de salvar a una sola persona de la vil espada de Elsa, llegando incluso a dejar morir a Beatrice ante sus propios ojos. Y cuando le tocó a Subaru hacer que Elsa le robara la vida, Beatrice lo trasladó al santuario. Incluso si ella estaba usando el pasaje, me molestó cuando traté de averiguar cómo podía animarme todo el camino hasta el santuario. Si el pasaje solo puede enviar a la gente a lugares familiares para ti, entonces para ella, el santuario tiene que ser. Para Beatrice, seguramente era un lugar lleno de recuerdos. Tal vez era esencialmente su tierra natal. Así fue como, en esa situación de emergencia, Beatrice había permitido el escape de Subaru al santuario. No sé lo de la pequeña gamba, pero estoy prestando más atención a la bruja. Sabía que este era el campo de pruebas de la bruja de la avaricia, pero nunca tuve la oportunidad de oír hablar de la propia bruja. Espera, ¿qué? Garfield, ¿nunca has conocido a la bruja? Odio decirlo sin rodeos, pero ¿no es su pregunta algo inusual, señor Natsuki? Otto tenía dudas sobre la reacción de Subaru, pero el murmullo de Garfield de un momento antes no era algo que Subaru pudiera dejar pasar. La tumba era el lugar de descanso de Equidna, y Garfield reunía las condiciones para desafiar el juicio en su interior como un apóstol de la codicia. Subaru había asumido que esas no eran calificaciones que nadie pudiera obtener sin conocer a Equidna primero. Pero por la forma en que lo acabas de decir, Equidna nunca salió durante tu juicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo supo que había superado el juicio? General, la forma en que lo dice hace que parezca que conoció a la bruja. En cuanto a mí, yo lo arreglé, eso es todo. No conocía a la bruja. No hablaré más de lo que pasó dentro. Garfield evitó hablar claramente sobre el contenido de su juicio al responder a la pregunta sobre la bruja. Cuando Subaru asintió con la cabeza en respuesta, Ram planteó abruptamente una pregunta. En otras palabras, Barusu ha conocido a la bruja de la avaricia. Lentamente estrechando sus ojos rosados, miró tranquilamente a Subaru. Ocurrió el primer día, cuando fui a la tumba para traer a Emilia de vuelta. Le pregunté sobre Rayusu y algunas otras cosas. Oye, ¿qué pasa? Sin revelar los detalles de su propio juicio, Subaru explicó su fugaz encuentro con la bruja. Subaru dudaba del silencio de Ram sobre su contenido, pero inmediatamente dio una breve exhortación. Ya veo. Simplemente pensé, todo tiene sentido ahora. Para alguien que ha venido al santuario por primera vez, has hecho unos arreglos muy hábiles, Barusu. En todo caso, me alivia saber que no es gracias a los talentos propios de Barusu. Espera, ¿hay algo malo en que yo sea un hombre capaz? ¿Ah? Barusu, ¿un hombre capaz? No digas eso ni siquiera mientras duermes. ¿Es perturbador? ¿Tienes que ir tan lejos? Mientras Ram resoplaba, la voz de Subaru se volvió chillona. Pero extrañamente, no pudo borrar sus sospechas sobre el comportamiento de Ram. Se sentía como si tuviera un pequeño hueso atascado en la parte posterior de su garganta. Volvamos al tema que nos ocupa. Así es como lo entendí, pero parece que había una bruja en este santuario. Me estremezco al pensar en un momento en que la presencia de una bruja se daba por sentada.
Otto intentó volver a poner en marcha la conversación, pero terminó abrazándose a sus propios hombros mientras temblaba involuntariamente. La época en la que existió su Lady, la bruja, fue ciertamente hace mucho tiempo. Tal vez por eso no lo sabes. De hecho, incluso para mí, son recuerdos de otro, no algo que yo conozca directamente. Escuchar eso de alguien con la misma cara que la mía me hace sentir que me he vuelto senil. Esto suena como un mal humor de clones. Así que supongo que Kina venía aquí de vez en cuando. Y Beatrice vino con ella. Subaru interrumpió el intercambio de baja tensión de Sima y Ryusu con una pregunta. Sima sintió profundamente en respuesta. Muchos de los recuerdos de Ryusu Meyer son de Lady Beatrice. Tal como le he dicho, parece que se han llevado muy bien juntas. Los recuerdos de Sima, que acompañaban a una ligera suavización de su expresión, contenían en su interior una versión de Beatrice que Subaru conocía. La personalidad de esa chica, incapaz de tratar honestamente con los demás, había permanecido inalterable desde 400 años antes. Por lo tanto, se había abstenido obstinadamente de mostrar a los demás sus verdaderos pensamientos, manteniendo varios sentimientos metidos dentro de su pequeño cuerpo. Subaru sintió la tristeza brotar en su pecho mientras pensaba en Beatrice, aferrándose a su pacto y al archivo de libros prohibidos. Para ser honesto, me sorprende que Kina caminara con Beatrice a su lado. Hasta donde sé, no pensarías que tenía una pizca de amor por Beatrice como si fuera de la familia. Me pregunto qué conversaciones ha tenido el joven Su con la bruja para que llegue tan lejos. Yo también estoy de acuerdo con nuestra opinión. En los recuerdos que he visto, no pienso en su Lady, la bruja, como falta de humanidad como sugiere el joven Su, hacia su hija, su aprendiz, y Ryusu Meyer también. Eso es, estoy de acuerdo contigo en eso. Subaru podría decir que no coincidía con la Ikina que conocía, pero eso fue todo lo lejos que llegó. Habían pasado 4 siglos desde su muerte, tal vez un periodo tan largo trajo tremendos cambios incluso en la mente de una bruja que poseía un poder tan grande. Tal vez eso había resultado en una torsión de la personalidad de la bruja, pudriendo su naturaleza básica. Por favor, continúe con su historia. Hasta ahora, solo ha hablado de recuerdos conmovedores del pasado. Pero todos sabemos que un juicio no termina solo con eso. Las palabras de Subaru hicieron que todos los presentes asintieran con varios sentimientos en sus pechos. La vida en el santuario, pacífica en la superficie, continuó así. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado?, se pregunta. Sola, Sima, la narradora del cuento, bajó la mirada, murmurando con una voz cansada. Luego, lentamente observó los rostros de todos los presentes. La ruina es lo que pasó. Y la verdadera razón de la existencia del santuario se cumplió. La verdadera razón por la que este lugar existe. La energía que desprendía estaba lejos de ser suave, y Subaru podía sentirla por el sudor frío en su frente. Después de ver que el sudor formaba una gota, que luego caía de su barbilla, Sima cerró los ojos, mirando una vez más bajo el párpado de sus recuerdos. Ese día también, su Lady, la bruja, Lady Beatrice, y el ancestro del joven Ross estaban en el santuario. El asentamiento era el mismo de siempre, y pensé que esos días continuarían adelante, pacíficos e inalterables para siempre. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.